Con las personas con las que trabajamos normalmente suelen darse dos situaciones, ¿no? Están las personas que sí tienen acceso a las nuevas tecnologías, a internet, tienen recursos, tienen familiares que les apoyan, pero sin embargo se muestran reticentes, no quieren, ya sea por miedo a que hagan un mal uso y eso pueda repercutir en consecuencias negativas, o por inseguridad, porque no se ven capaces de afrontar eso, ¿no? Se ha hablado también de la importancia del nivel educativo, entonces normalmente trabajamos con personas que no han tenido la oportunidad de acceder a estudios superiores y no se ven capacitadas como para aprender, ¿no? Eso es un perfil que se suele dar, y por otro lado están las personas que sí que tienen un móvil, sí que quieren aprender, pero no cuentan con un apoyo familiar o cercano que les vaya explicando las dudas que van teniendo. Entonces, para este segundo grupo, ¿cómo se les puede ayudar? Pues, como hemos dicho, ofrecerles formación, pero una formación en la medida de lo posible siempre adaptada a sus necesidades específicas. Las personas mayores necesitan sentirse integradas en el mundo, en la vida, tener comunicación con los demás, con los nietos, con los amigos. Y ellos ven que con las tecnologías nuevas les facilita esa comunicación. Por ejemplo, el WhatsApp es una herramienta que valora muchísimo. Llevamos hechos unos 20 cursos, el 70% son mujeres y de ese 70% aprovechan un 70% del curso, y del 30% de hombres, un 10% nada más aprovechan el curso. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres parece que están más preocupadas o más inquietas en entrar en este mundo de las nuevas tecnologías, y los hombres posiblemente tengan otras diversiones, otras ocupaciones que no sienten la necesidad tanto como las mujeres. El género siempre está afectando de forma transversal en todo lo que trabajamos con las personas mayores, y aquí también nos pasa lo mismo, ¿no? Que a las actividades que hacemos de brecha digital, ya todas en general, el 90% son mujeres las que vienen. No sé por qué no, la verdad es que no sé por qué no llegamos a los hombres mayores. Detectamos mucho miedo, ¿no? También ese miedo viene un poco alimentado por los mensajes, por la prensa que dice que ha habido estafas y demás. Nosotros tratamos de transmitirles que las aplicaciones son seguras. La aplicación bancaria, que es una de las más sensibles, le decimos que es muy segura. Y únicamente si cometen alguna imprudencia es cuando pueden estafarles. Y les decimos cuáles son las imprudencias. Abrir un correo donde te dicen que te van a regalar 10.000 euros, pues no lo abras, porque eso es un engaño seguro. O sea, sentido común, lógica. Sí, yo creo que ese miedo está ahí y es una barrera para que ellas y ellos lleguen a familiarizarse con las nuevas tecnologías. Nosotros trabajamos en la Vega Baja, en municipios pequeños, y en el pueblo siempre se habla, pues a esta la han estafado, o a no sé quién le quitaron tanto dinero. Entonces eso lo oyen y se van generando ahí sus prejuicios. Y luego también es curioso porque muchas de las personas con las que trabajamos critican en la gente joven el uso excesivo del móvil. Y entonces, claro, es como que también asumir una tecnología que están criticando, pues a veces también les cuesta. También hay un miedo escénico, un miedo escénico a los teclados. En los ordenadores se ve claramente. Cuando ven el teclado hay gente que tiene verdadero pánico, ¿no? Y con lo táctil le tienen auténtico pavor a algunas personas. Y digo, es que voy muy lento, da igual, déjalo. Digo, no pasa nada, tenemos todo el tiempo del mundo, es normal que vayas lento, poco a poco. Esto es como cualquier aprendizaje. También hay otro miedo, y es en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp, que tienes que escribir. Hay personas pues, que tienen dificultades para escribir con una ortografía suficiente, ¿no? Entonces, cuando les enseñamos que pueden escribir hablando, se les ilumina. Porque hay un micrófono que le das y hablas y se escribe. Bueno, con eso le solucionamos el problema. Raquel, nuestra experiencia en los cursos es que
mejora mucho la autoestima de los que van cuando empiezan a ver avances, ¿no? Sobre todo en redes sociales, ¿no? que ven que se pueden dirigir a sus nietos, verlos, hacer conversaciones múltiples, vídeos múltiples. Ahí ves que se van empoderando y se van sintiendo mucho mejor. Se ve cómo afecta positivamente a su desarrollo personal, los pequeños logros que van consiguiendo con el móvil. Vienen en el siguiente día y te cuentan ilusionado, pues he conseguido hacer una videollamada o he logrado mandar un audio. Pero no sé si estarás tú de acuerdo, José, que también a veces es un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando empiezan a usarlo y ven que no les sale, que les cuesta mucho, eso también les genera mucha frustración y a veces afecta también a su autoestima, pero de forma negativa. Entonces hay que trabajar esa tolerancia a la frustración al principio. Ellos tienen que ver que es normal que encuentren dificultades de inicio y en la medida que van avanzando van cogiendo confianza. Yo siempre les digo, si no te aclaras con algo, anótalo y ya, dentro de 2 semanas que nos volvemos a ver, pues nos lo preguntas, no pasa nada, porque seguimos aquí apoyándote en el proceso. Nosotros tratamos de que pierdan el miedo. ¿Y cómo lo pueden perder? Diciéndoles que es normal que tengan miedo, que no vean que el miedo es una barrera, sino que es una situación lógica en un proceso de aprendizaje en algo que no han vivido nunca. Entonces, en la medida que les das confianza, van superando esa barrera y ese miedo y se van metiendo cada vez más en el proceso. Es positivo que la persona que le apoye o que le ayude pues sea de una edad similar para que se sientan identificados. Nosotros, como somos mayores, tenemos la misma edad que ellos o incluso más, pues somos más sensibles a sus miedos y a sus preocupaciones y nos ven más próximos. Nosotros lo que hacemos para fomentar esa solidaridad intergeneracional es, pues igual que los jóvenes os están explicando cosas con el móvil, pues yo siempre les digo, tú a una persona joven, ¿qué le puedes aportar? Porque vosotros también tenéis mucha experiencia, la que os ha dado la vida en otras cosas, ¿no? Y al final a lo mejor digo, venga, ahora un ratito a que ella o él pues te expliquen cosas de la historia, de alguna receta tradicional, algún refrán del pueblo, ¿sabes? Para que ellos sientan que también están aportando a la persona joven y que no solo están recibiendo el conocimiento de las nuevas tecnologías. Así, para la autoestima también, que ellos tienen mucho que aportar. Y no deja de sorprenderme porque esas personas también se harán mayores. Entonces, la falta de empatía a veces con las personas mayores, yo no sé si es por el edadismo o por qué es, pero me sorprende porque nada más que tenemos que pensar que si todo va bien, llegaremos a esa edad y nos vamos a encontrar también con esas dificultades. Yo creo que el edadismo también depende de la base cultural y de valores iniciales, ¿no? O sea, hay gente joven que a las personas mayores las tratan con un cariño bestial y con una comprensión bestial y otros que no. Sí, pero yo creo que el prejuicio de base hacia las personas mayores de que claro, ¿para qué voy a perder mi tiempo explicándoselo si es que esta persona ya no se entera? Y no, el deterioro cognitivo se puede dar en las personas mayores o no, no es una condición que vaya a afectar a todas las personas mayores. Entonces, igual que en el médico va una persona mayor con su hijo o su hija y le explican todo al hijo o a la hija como si la persona mayor no estuviera ahí, infantilizándola, pues lo mismo pasa con las nuevas tecnologías. Es como, ¿para qué se lo voy a explicar si es que no tiene ya capacidades para comprenderlo? Entonces, ahí sí que está el edadismo de base de esos prejuicios hacia las personas mayores, yo creo. Pues mira, a mí siempre me sorprende las vidas, las historias de las personas que vienen a los talleres. O sea, me cuentan situaciones súper complicadas, súper difíciles, y entonces yo le digo, ¿y a ti un móvil? ¿Va a poder contigo un móvil? O sea, con todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, todo lo que has superado, lánzate, no le tengas miedo a esto. Esto será pues otra barrera más en tu camino que seguro que podrás con ella, ¿no?